Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a continuar con la unidad de electrónica analógica y en este caso vamos a ver los elementos que componen un circuito electrónico. En este caso vamos a distinguir lo que son los componentes pasivos, que son aquellos que la relación entre la tensión y la intensidad es lineal, es decir, que se puede aplicar la ley de Ohm. Entre ellos, pues tenemos las resistencias, que, bueno, pues ya hablaremos un poquito de ellas y nos vamos a centrar en este vídeo en ellas, que tenemos de diversos tipos. También tenemos los condensadores, que serán nuevos para nosotros, pero que los vamos a analizar en otro vídeo a continuación. Y hay otros componentes, como serían los inductores, pero que esos no van a entrar en nuestro temario de este curso. Por otro lado, además de los componentes pasivos, tenemos los componentes activos. Los componentes activos pues, son ya distintos a los componentes pasivos, no tienen esa relación tensión e intensidad lineal y generalmente están construidos por semiconductores, que veremos también cómo son, y entre los que vamos a estudiar nosotros pues estarían los diodos y los transistores, ¿vale? Aunque hay muchos más y que esos son las bases con las que luego pues se hacen otros, como puedan ser los circuitos integrados, ¿vale? Son la verdadera tipo de elementos que fundamenta lo que es la electrónica, ¿vale? Vamos a meternos con las resistencias. Las resistencias ya las conocemos, las hemos visto en electricidad, en tercero de la ESO, y tenemos que ver que cuando hablamos en electricidad de resistencia nos referimos a resistencias que consumen mucha intensidad y que son un receptor que transforma, y la idea es que toda la potencia se transforme en calor y generemos calor. En este caso, en electrónica, las resistencias también son unos aparatos que transforman la electricidad en calor, pero lo hacemos con elementos muy pequeños en los que lo que nos interesa es que ajusten en los valores de tensión e intensidad a los parámetros que nosotros necesitamos. Como veis, disipan la energía en forma de calor, pero en este caso el fin no es ese, sino que aprovechamos ese pérdida de energía para adaptar las corrientes a las necesidades del circuito. Los tipos que tenemos pues son las resistencias fijas, las variables y las dependientes. Las resistencias fijas son aquellas que su resistencia está fijada por el fabricante y sabemos el valor que tiene normalmente por un código de colores. En ese código de colores lo que tenemos es que tenemos varias franjas, las tenemos de 3, de 4, bueno, en nuestro caso vamos a tenerlas de 4 franjas de colores, en las que la primera franja nos va a dar el valor del primer en número del valor de la resistencia, la segunda banda me va a dar el segundo número y la tercera banda me va a dar el número de ceros o el multiplicador. Y entonces veremos que, por ejemplo, en este caso, pues tenemos que esta banda sería un 0, por lo tanto tendríamos un 0 en el primer valor. Luego tendríamos esto que sería un rojo, que sería un 2. Veis que los números siempre son los mismos. Si fuera en la primera banda, pues también sería un 2. Es decir, que esto sería un rojo, entonces tendríamos 0, 2 y tendríamos el verde, que sería 5 ceros, es decir, multiplicado por 100.000, es decir, le añadiríamos 5 ceros. Entonces sería el 0, que no valdría nada porque es a la izquierda, sería un 2 y 5 ceros, es decir, 200.000 ohmios, que lo pondríamos como 200K, porque es para abreviar, ¿vale? Por lo tanto, ponemos el número de la primera franja, el número de la segunda franja y el número de ceros que me indique la tercera franja. La cuarta franja es la de tolerancia. La de tolerancia nos
establece cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de esa resistencia para considerarse que está bien. Sobre el código de colores tenéis otro vídeo en el tema en el que pues se analiza un poquito más cómo funciona para que podáis aplicarlo y trabajar con ellos en los cuestionarios, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con las resistencias variables. Las resistencias variables son aquellas en las que nosotros podemos modificar el valor de la resistencia. Podemos variarlo entre los valores máximo y mínimo que tiene esa resistencia. En general se llaman potenciómetros y pues los hay de corredera o de rotación con un cursor, o estos que son ya para circuitos integrados en los que con un destornillador movemos el cursor para determinarlo. Tienen 3 terminales, veis que tienen 3 terminales, un terminal común, que sería el que está en el centro, que es el que varía la resistencia, y los otros 2 terminales que entre ellos estaría la resistencia nominal, es decir, la resistencia total del potenciómetro. Lo que tenemos aquí realmente es una resistencia a la que nos conectamos por medio de un contacto que se conecta al cursor común. De tal forma que cuando estamos en un lado de la resistencia, con uno de los terminales no tendremos apenas resistencia, es decir, la resistencia será muy baja, y en cambio con el otro terminal tendremos toda la resistencia. Y según nos vamos moviendo, pues aumentará la resistencia en un lado y disminuirá con el otro, ¿de acuerdo? Y así nosotros podemos controlar la resistencia entre el común y cualquiera de los otros 2 terminales. Se utiliza pues para adaptar la tensión, pues por ejemplo para subir el volumen o para cambiar el brillo de un LED, bueno, pues de distintas cosas, ya veremos en los circuitos, lo utilizaréis pues para distintas funciones. Y por último tenemos las resistencias dependientes, que son aquellas resistencias que cambian su valor en función de otros parámetros. Por ejemplo, las que dependen de la luz, que serían las LDR, ¿vale? Que pues su resistencia disminuye conforme aumenta la luz que le da. ¿Veis? El símbolo es este. Tiene un pequeño sensor así en la cabeza, de tal forma que cuando incide la luz, pues varía su resistencia. Por lo tanto, se llaman LDR, ¿vale? Resistencias dependientes de la luz en el orden del lenguaje en inglés. Pueden depender también de la temperatura y entonces los solemos llamar termistores. Pueden tener distintas formas, veis que hay distintas opciones, y en cuanto a la temperatura tenemos 2 tipos. Los de coeficiente positivo, los PTC, es decir, resistencias de coeficiente de temperatura positivo, y los NTC, que son las resistencias de coeficiente de temperatura negativo. Los de coeficiente positivo, pues lo que hacen es que conforme aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, ¿vale? Estaría aquí, está marcado en azul. Tienen una zona de trabajo con unas ciertas temperaturas y, bueno, pues buscamos que sean en la parte lo más lineal posible. No son lineales, por lo tanto hay que ajustarse a la zona de trabajo en la que se indica por el fabricante. Y las NTC, las de coeficiente negativo, que es la que está aquí marcada en verde, en las que conforme aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Ocurre lo mismo, ninguna son lineal y hay que ajustarse un poco a la franja de trabajo en la que nos pide el fabricante. Las hay que trabajan a temperaturas bajas, las hay que trabajan a temperaturas altas y nos van a dar una resistencia mayor o menor en función de eso, y eso lo utilizaremos pues seguramente para utilizarlas como sensores. Bien,
Y un poco como resumen, comentar que hemos visto los elementos pasivos y elementos activos, los hemos diferenciado como aquellos que tienen valores de voltaje e intensidad con una relación lineal, que serían los pasivos, y las que no lo tienen, que serían los activos. En cuanto a las resistencias, que las hemos visto que pueden ser fijas, pueden ser variables y pueden ser dependientes. También hemos visto dentro de los pasivos que están los condensadores, que los veremos en un vídeo posterior, y de los elementos activos, aquellos que están formados por semiconductores, pues veremos los diodos y los transistores. Y eso es todo por este vídeo tutorial. Nos vemos en el siguiente. Venga chicos, hasta luego.